Bueno, va a ser un gusto. Leyendo muchas cosas de Juan Carlos Unzué, la verdad que primero la admiración, me lleva a un estado de mucha admiración, de mucha sensibilidad, pero por sobre todas las cosas de un hombre que, leyendo cosas de él, alguien lo describió como un hombre que desprende alegría, ¿no? Y eso es maravilloso. Tener a quien fue el ayudante de campo de Luis Enrique, eh, quien trabajó con Guardiola, un arquero mítico del fútbol español, que jugó con Maradona en el Sevilla, que lo tuvo a Messi en una vista privilegiada, que lo tuvo a Carlos Salvador Vilardo y fue compañero del Cholo Simeone, y que paralelamente a su enorme carrera como gran deportista y arquero, hoy es un ejemplo para poder contar cómo lleva adelante esta enfermedad, esta ELA, esta enfermedad neurodegenerativa, pero que indudablemente nos convierte en un mensaje de mucha sensibilidad y mucha admiración. Juan Carlos, bienvenidos a Super Deportivo Radio, la televisión cooperativa. Gracias por su tiempo y su generosidad. Buenas tardes allí en España. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Emiliano? Pues bien, bien. De momento puedo decir que me sigo sintiendo fuerte mentalmente. Evidentemente, físicamente, la enfermedad no para, sigue su progresión. Bueno, ya limitándome muchísimo la movilidad de cualquier cosa que quiera hacer. Pero por suerte tengo un entorno que me arropa, una mujer, unos hijos, sobre todo especialmente, ¿no? Pues que están conmigo y en definitiva aprendiendo también a dejarme ayudar, ¿no? A ayudarme, a que me ayuden ellos especialmente, ¿no? Y lo veo en el rostro, en su fisonomía, y lo veo con mucha entereza, digo, esto de un Juan Carlos Unzué que desprende alegría, ¿no? Su cara desprende alegría, digo, más allá del contexto, del momento, de cómo ha asimilado. Es así, ¿no? Alguien lo definió así alguna vez. Sí, sí, alguien me ha hecho saber esto, ¿no? O ha escrito esto. Bueno, yo creo que sí, que en cierta manera yo he sido una persona muy positiva en toda mi vida, ¿no? Algunos de mis compañeros de infancia, pues ahora también en el libro que escribí, ellos transmitían, ¿no? Que yo siempre he sido una persona muy positiva, muy activa y en definitiva, bueno, yo creo que esta sonrisa y ese positivismo seguramente que vienen por haberme sentido un privilegiado de tener la vida que he tenido. Y la vida que he tenido no hasta el día del diagnóstico, sino, Emiliano, te puedo asegurar que la vida que he tenido hasta el mismo día de hoy. Estoy sintiendo y viviendo cosas que de otra manera no lo hubiese hecho y estoy recibiendo cariño y respeto de una manera tan grande que recibo mucho más de lo que doy, sinceramente. Qué bárbaro. Juan, y le quiero preguntar, ¿cómo ha hecho para que esa fisonomía, esa cara que recién le decía, ¿no? Eso de transmitir alegría, no se modifique? Digo, siga siendo esa persona normal, que como si no tendría ningún tipo de problemas. Digo, es un ejemplo eso, Juan, ¿no? Digo, para quien lo está escuchando del otro lado de la pantalla, ¿no? Es alentador verlo así. Pues en definitiva es seguir siendo Juan Carlos Unzué. Es que sigo sintiendo que soy la misma persona, ¿no? Evidentemente con un diagnóstico complicado como el de la ELA, pero en definitiva sigo siendo la misma persona. Me sigo comportando de la misma manera que lo hice hasta el día del diagnóstico y evidentemente condicionado, claro, por la debilidad, por la limitación que ya me genera, como decíamos, la ELA, pero te puedo asegurar que nunca en mi vida hubiese pensado en una persona tan activa como yo que podía ser feliz en una silla de ruedas y lo sigo siendo, y lo sigo siendo. Por eso está siendo también pues un descubrimiento para mí, ¿no? De mi persona y en definitiva, bueno, pues en reflexiones que hago lo que siento es esto, ¿no? Que muchas veces nosotros mismos nos cerramos un poco los caminos, ¿no? O
nuestras decisiones, nuestros pensamientos hacen que estemos centrados en que parece que solamente podemos disfrutar de la vida y podemos vivirla de una manera. Y no, hay muchas formas, os lo puedo asegurar, de vivirla y de disfrutarla. Y yo voy a tratar de que mi vida merezca la pena hasta el último día. Qué lindo mensaje. Usted sabe que recién lo escuchaba. ¿Quién hubiera pensado, recién decía, una persona tan activa como yo sería igual o más feliz en silla de ruedas? Digo, mentalmente es conmovedor escuchar esa mentalidad que usted transmite, ¿no? Esa mentalidad nace en algún momento de haber hecho un clip, de haber asimilado la enfermedad en algún momento de este último tiempo, cuando se dio cuenta que usted tenía que seguir siendo Juan Carlos Unzué y ser esa persona activa mientras se lo permita. Pues desde el primer día, diría yo, del diagnóstico, ¿no? Yo suelo decir en mis charlas, ¿no?, que hago ahora más o menos continuamente, que hay una palabra para mí clave y es la palabra aceptar. Aceptar el diagnóstico de la ELA como parte de mi vida, de la misma forma que había aceptado pues, muchísimos momentos de frustración, de decepción que me había generado el fútbol en mi carrera, pero también otros muchísimos momentos también de alegría y de éxitos de los cuales había disfrutado mucho, ¿no? Entonces, aceptarlo, yo creo, a la enfermedad, a la ELA, algo que no puedes controlar y que no puedes cambiar, me ha dado la posibilidad de jugar unas malas cartas, las que tengo, pero de la mejor forma posible y además desde el minuto uno, ¿no? Entonces yo suelo decir que esto en el fondo es muy egoísta, que yo así creo que en el fondo el ser humano, las personas, yo siento que somos muy egoístas, pero en este caso hablo de egoísmo porque el aceptar la enfermedad desde el primer día me ha dado la posibilidad, como te decía, de jugar esas malas cartas, pero de la mejor forma posible. Y el mayor beneficiado soy yo. Y por eso digo que soy muy egoísta, ¿no? Y como consecuencia de yo sentirme bien, pues creo que ayudo a los que tengo más cerca, a los que más quiero, a que lo lleven de mejor manera ellos también, ¿no? Porque no nos olvidemos que esta es una enfermedad pues que te hace totalmente dependiente y que no la sufre solamente el afectado, sino que la sufre su entorno más cercano también, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y cómo ha hecho para que su familia no se debilite emocionalmente? Porque usted está muy fuerte, usted lo transmite, lo cuenta con hechos, lo hace saber, lo manifiesta, pero me imagino que en esa lucha interna también hay que pensar que sus hijos, su esposa, en algún momento no sientan este impacto y que no se debiliten emocionalmente como usted demuestra estar, ¿no? Es todo, ¿no? Bueno, mira, Emiliano, yo sí, a los meses de ser diagnosticado y de hacer público mi diagnóstico, un día mi mujer, pues después de escucharme en alguna charla, me vino a decir, ¿no? Juan Carlos, no me gustaría que sintieses una obligación de estar tú bien para que nosotros nos sintamos bien. Y yo le dije, no, María, no es una obligación, justamente es una motivación. Es algo en lo que pienso casi cada mañana, es decir, estás un poquito más triste, pues alegra esa cara, que de esa manera se la vas a alegrar, como te decía antes, a tu gente más querida, a tu gente más cercana, ¿no? Entonces, para mí es una motivación más. Y tengo la suerte, Emiliano, de tener un entorno, como te decía antes, una familia, primero, muy amplia, porque somos 6 hermanos, mi mujer también son 6 hermanos, a mí me vive mi madre con 95 años, viven también mis suegros, o sea que vamos a decir que el entorno familiar que siempre hemos sentido en nuestra casa que era importante, me está ayudando una barbaridad para llevar la enfermedad de la manera que la llevo. Qué bárbaro, Juan Carlos. Y recién mencionó a su madre de 95 años, y me imagino ella, ¿no? ¿Con qué mensaje le deja a su madre, no? Pues mira, fue una de mis preocupaciones iniciales, ¿no? Sobre todo de qué manera y cuándo se lo íbamos a decir a mi madre.
Bueno, yo en un momento dado hablé primero con mis hermanos, los reuní, se lo hice saber a ellos y, bueno, por ejemplo, lo que decidimos era que las fechas de Navidad del año 2020 nos juntamos normalmente todos en casa y en Pamplona, y en aquel momento decidimos que mejor disfrutar de aquellos días, porque eran de esos días que realmente mi madre los disfruta al 100%, ¿no? Nos ve a toda la familia unida, juntos, a los hijos, a las nueras, vamos a decir, a los nietos, a las nietas. Para ella es su día, entre comillas, ¿no? Entonces decidimos posponerlo un poquito después de Navidad, y la curiosidad es que mi madre ya intuía algo. No sabía lo que me ocurría, pero ella ya había observado en ciertos momentos pues que a mí algo grave me estaba pasando. Ella vive en un primer piso, en el mismo que vivimos desde hace 50 años, un primer piso sin ascensor, y ella, por ejemplo, pues veía que mi mujer llegaba por delante con la maleta y yo llegaba como 3, 4 segundos detrás, apoyado en la barandilla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pequeñas cosas que la sabiduría de nuestras madres hacen que yo creo que lo haya asumido de una forma extraordinaria, extraordinaria, muy preocupada evidentemente y ocupada pues por su hijo, pero a la vez también con mucha fe. Ella tiene mucha fe, ella es muy creyente, y en definitiva yo creo que eso también le da cierta tranquilidad, y bueno, me imagino también la tranquilidad de en estos 95 años haber vivido todo tipo de situaciones, ¿no? Aunque todos sabemos, y yo soy padre también de tres hijos, que ver a tu hijo en dificultades siempre es complicado, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que lo lleva de una manera extraordinaria, y es, como te decía antes también, lo de mi mujer, una motivación, pues ella me hace saber, hombre, yo te veo tan bien, te veo que lo has tomado, como he dicho antes, que lo has aceptado de esta manera, que eso también pues a mí me ayuda, ¿no? Entonces, otra motivación más. Sí, qué bárbaro. Y porque generalmente esto es a la inversa, ¿no? Estamos preparados para que nuestros padres verlos con alguna dificultad de salud y no nuestros hijos. Claro. Y la fortaleza de ella con 25 años. Y me quiero detener en eso. ¿Cuál fue el mensaje que le dio ella cuando se enteró y se dio cuenta que usted estaba transitando la enfermedad? ¿Se acuerda de esa primera palabra, ese mensaje? Digo, porque esto también para aquel padre, hijo que lo esté escuchando del otro lado y que relacione todos estos momentos que son un ejemplo de familia, ¿no? Para solventar y llevar adelante esta enfermedad. ¿Se acuerda esa charla con ella cuando 25 años? Sí, sí, a ver, yo creo que el primer impacto no fue el real, ¿no? Y me explico. Yo cuando le dije que tenía esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, ella evidentemente supo que tenía, pero no sabía en ese momento realmente de qué se trataba, ¿no? Entonces, claro, yo el hacer público mi diagnóstico, el hacer tantas entrevistas, tantas charlas, el que venga tanta gente pues a hablarle también de mí, pues muchos de esos amigos y amigas que ella tiene, pues yo creo que con el paso del tiempo y de forma más o menos progresiva, ella ha ido siendo consciente de qué se trata la ELA, de qué consecuencias tiene. Y bueno, pues hay días en que ella está un poco más preocupada, pero vuelvo a repetirte, yo creo que ayuda una barbaridad el que yo esté bien. Sobre todo que yo esté bien mentalmente. Lo otro no lo puedo cambiar, ¿no? O quizás sí, porque yo a veces suelo decir, muchas veces, aunque la enfermedad es la que es y va haciendo su camino, yo creo que si estás fuerte mentalmente, si realmente lo llevas bien, pues quizá incluso hasta ayudo a que ese proceso sea un poco más lento, ¿no? Eso a veces se me pasa por la cabeza, ¿no? ¿Y su padre cómo hubiera reaccionado? ¿Qué le diría a su Pues no padre? lo sé, no lo sé, sinceramente no lo sé, porque era un hombre, bueno, pues muy trabajador, muy cercano,
a la vez, bueno, pues de estas personas, de esta generación que realmente no les ha hecho parar, por suerte, prácticamente nada, ¿no? Entonces, no hubiese sido fácil seguramente para él tampoco, pero seguramente que hubiese encontrado alguna motivación también, porque yo creo que en muchos aspectos yo me parezco a él. Mirá. Yo creo que tengo ese punto de atrevimiento, ese punto de valentía que cuando miro atrás en mi vida siento que he tenido, ¿no? Yo suelo decir que eso me da mucha tranquilidad, Emiliano. Yo cuando miro atrás y lo que encuentro es, lo intenté. No me quedé con la frustración de, ¿y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho aquello? ¿No? Cuando me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, me he movido para que ello ocurriese. Entonces eso ahora me da mucha tranquilidad, ¿no? Y hace, pues como te decía antes, que sienta que mi vida es una vida de un privilegiado, ¿no? Juan, y a ver, entendiendo esta realidad, ¿es difícil hablar de sueños? ¿Qué sueños tiene? Digo, porque Muy, es preguntarle a una persona que puede desarrollar todo lo que tiene a su disposición, porque físicamente se encuentra pleno, y otra cosa muy distinta, preguntarle los sueños a una persona que se ve limitada a ese tipo de situaciones. Yo le nombro la palabra sueños. ¿Qué referencia me hace? ¿Cuál es su mayor sueño hoy por hoy? Pues yo creo que lo primero es que sueño despierto y sueño a muy corto plazo, porque al final es lo que siento que tengo, que no me va a sobrar el tiempo. Esta es una enfermedad, pues eso, que a día de hoy no tiene cura, que tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años y yo llevo desde los primeros síntomas más de 4. Entonces, espero romper esa barrera de la esperanza media, pero sobre todo, yo suelo decir que me interesa mucho más que el tiempo que yo voy a estar aquí, o sea, no, que, más que la cantidad de tiempo, lo que realmente me interesa es que el tiempo que yo esté aquí tenga la sensación de que ha merecido la pena hasta el último día. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Sintiéndome útil, como hoy me sigo sintiendo, ¿no? Pues a través de dar visibilidad a esta enfermedad, desde mi altavoz y bueno, intentando generar pues eventos que consigan recursos económicos para la investigación de la ELA en la mayoría de los casos y para la ayuda de mis compañeros de enfermedad en las diferentes comunidades que hay en este país. Entonces, eso me hace sentirme útil y eso me da mucha energía para seguir adelante cada día. Qué bárbaro. Juan, indefectiblemente se lo debo preguntar con todo el respeto que realmente se lo merece y que creo que usted no piensa en eso, pero sí puede ser un mensaje para aquel que está atravesando un momento de mucha complejidad y que se encuentra atrapado. ¿Siente respeto por la muerte? Cuando le nombro la palabra, Pues, ¿qué lo invade? uh-huh. Digo, con el respeto que usted se lo merece, se lo pregunto. Por Sí, favor. sí, puedes preguntar lo que quieras, Emiliano, no te preocupes. Mira, yo tengo la sensación de que le he perdido el miedo. Ese miedo que muchas veces sentimos ya no por la muerte, sino por hablar de ella, ¿no? No es un mensaje ni es una conversación normalmente que se tiene alrededor de una mesa con tu gente querida. Evidentemente, yo creo que no es una conversación para tener todos los días, pero yo creo que estaría bien que en un momento dado le quitásemos ese temor, ¿no? Porque si algo tenemos asegurado todas las personas en este mundo, es que un día nacemos y un día vamos a morir. Entonces, es verdad que cada uno lo hace a diferentes edades, con diferentes circunstancias, pero en definitiva es en lo único que nos igualamos absolutamente todos, ¿no? Entonces, yo creo que en el fondo, cuando a ti te dice el neurólogo, Juan Carlos, tienes una enfermedad incurable y la esperanza de vida media es esta, en el fondo lo que te está dando, entre comillas, es casi pues una sentencia de muerte, ¿no? Lo que te está haciendo es acotar tu experiencia, tu esperanza de vida, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento es como que la ves de frente, ¿no? Decir, ostras,
Esto yo sé que un día iba a aparecer, pero ahora tengo la certeza de que ese día está mucho más cercano. ¿Qué me ha ocurrido? Primero, que le he perdido miedo a la muerte, y segundo, que me ha hecho, si cabe, centrarme un poquito más en el aquí y el ahora, en ese objetivo que te decía antes de vida, Emiliano, ¿no? De sentirme útil hasta ese último día, ¿no? Porque ya te digo, yo creo que a mí me da mucha tranquilidad también el tipo de vida que yo he llevado, incluido, como te decía antes, lo que he hecho hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo que eso me da mucha tranquilidad, creo que me da mucha paz interior también, y ayuda en situaciones como la que yo tengo, ¿no? ¿Y qué sueño tienes, Juan? Pues mira, el sueño me gustaría que fuese más a corto plazo posiblemente del que va a ser, pero me gustaría que las reivindicaciones que estamos haciendo, ya no solamente para este país, hice una entrevista también con Bullrich, ¿no? Con vuestro compatriota, también afectado de ELA, y aquel día pues hablábamos un poco, ¿no? Él desde su posición como político en otro país, pero en definitiva lo que estamos reivindicando los afectados de ELA, ya no digo en este país, sino en el mundo, es poder tener una vida digna. Entonces, mi sueño a día de hoy es que a un corto plazo a todos mis compañeros de equipo en este mundo podamos tener esa vida digna. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues sintiendo y viendo que los políticos, que son los que pueden cambiar leyes y ayudas, entienden de qué va esta enfermedad, entienden cuáles son sus consecuencias y, en definitiva, sobre todo, entienden que lo único que no podemos hacer en este mundo es dejar que uno solo de nuestros compañeros dejen este mundo porque sienten que son una carga económica inasumible para su familia. Eso está ocurriendo en España, seguro que está ocurriendo en Argentina, y eso es lo que yo creo como sociedad no podemos permitir, porque en el fondo lo que estamos poniendo en duda es el mayor derecho que puede tener una persona, que es el derecho a la vida, ¿no? Uh-huh. Juan, ¿qué cosas extraña de lo que era su normalidad? Pues pocas, porque pienso poco en ello. Mirá Y vos. además creo que esto no es algo que, vamos a decir, que haya añadido en esta parte de mi vida. No, yo creo que he sido una persona muy del aquí y el ahora, muy de saber dónde estaba, de intentar ser responsable, ser honesto con mi responsabilidad, con mi trabajo, y de centrarme en lo que podía hacer, no en lo que no podía hacer, ¿no? Entonces, esto yo creo que me ayuda mucho, me ayuda pues a centrarme en las cosas que realmente puedo hacer, que son muchas, muy diferentes, a otro ritmo, algunas de ellas, muchas de ellas, no las puedo hacer como las hacía hasta hace 2 años, pero como te decía antes, lo esencial de una persona yo lo tengo, y es nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra capacidad de comunicarnos, nuestra capacidad de escuchar, ¿no? Y además eso lo voy a tener hasta el último día, porque en esta enfermedad normalmente las capacidades cognitivas no se ven afectadas, ¿no? Entonces, yo digo que voy a ser Juan Carlos Unzué hasta el último día, porque voy a tener lo esencial. El resto, muchas veces le damos, yo el primero, quizá demasiada importancia, ¿no? Y vivimos una sociedad tan veloz, tan material, que a veces nos olvidamos de que lo esencial no cuesta dinero, nos hace muy felices y lo tenemos muchas veces dentro nuestra, ¿no? Qué bárbaro. Juan, ¿y en algún momento se puso a pensar y le agarró la emoción, las ganas de, como en algún momento recién de la entrevista me tocó cuando contó lo de su madre? ¿Sintió alguna vez ese momento de la emoción, de quebrarse, de preguntarse por qué me tocó esto a mí? No, esa pregunta no me la he hecho nunca. Y creo que tiene sentido, ¿no? El no haberme la hecho nunca, porque en definitiva yo nunca tampoco me había preguntado por qué había sido yo futbolista profesional a los 18 años, o por qué había jugado 17 años como profesional,
o por qué había estado en muchos de los mejores momentos del Fútbol Club Barcelona, o por qué había convivido o había podido convivir con Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo, y después está con Leo Messi, como decías antes, vuestros compatriotas, ¿no? Durante tantos años, ¿no? Entonces, nunca me había hecho esa pregunta tampoco. Sería un poco estúpido por mi parte preguntarme ahora, ¿no? De esta manera, o por lo menos yo así lo siento, pero también te digo, Emiliano, respeto totalmente que otras personas, solo faltaría, lo lleven de otra manera y se hagan ese tipo de preguntas, porque lo que a mí me hacen saber, sobre todo los doctores, ¿no? E incluso algunos de los afectados, compañeros de equipo que yo les llamo, es que ellos sí se han hecho esas preguntas, ¿no? Y se han enfadado con el mundo y han necesitado un tiempo para superar ese diagnóstico, ¿no? Para adaptarse, vamos a decir, a las nuevas situaciones. Entonces, vamos a decir que lo mío, pues quizá yo ya era portero, ya era un poco raro, arquero, como decís ahí, ¿no? Los arqueros normalmente solemos ser un poco especiales, somos un poco raros, pues quizá, pues ahora también en esta enfermedad, en este equipo de los afectados de ELA, también soy un poco el raro, ¿no? Pero en definitiva creo que primero que eso me ayuda, como te he dicho antes, desde el primer día, y sobre todo lo que hace es también darme la posibilidad de entender, pues eso, pues que he sido un privilegiado también en este equipo de la ELA, ¿no? Por asumir esta enfermedad de la forma que lo he asumido. Y lo que trato también es de hacerles ver a mis compañeros que se puede, que se puede ser positivo a pesar de todas estas limitaciones, ¿no? Que ojalá que les pueda ayudar pues a encontrar un poco ese camino hacia la aceptación, ¿no? Y que ese camino sea un poco el más corto posible, ¿no? ¿Qué cosas lo emocionan cuando habla de su enfermedad? Pues soy bastante frío, me cuesta sacar las lágrimas. De hecho, mira, mi hija en un documental que me han hecho aquí en España, de Movistar, dice que me ha visto llorar, tiene 25 años ya, y me ha visto llorar 2 veces. El día que murió mi padre y el día que yo les hice saber a mis hijos cuál era mi diagnóstico. ¿Fue, Esos son los 2 días que ella me ha visto llorar, ¿no? fue bravo ese día contarle a los hijos? Sí, sí, pero siempre hay algo positivo, Emiliano. Y de la misma forma que fue el día más difícil emocionalmente, esa llorera que decimos aquí, juntos los 5 unidos, agarrados a los hombros, fue un momento también muy inspirador porque yo sentí en ese momento que lo que nos habían transmitido nuestros padres, el tipo de educación, de importancia de la familia, de ese no te iban a faltar nunca la familia cuando tuvieses una dificultad, ver que nosotros lo teníamos interiorizado, pero que hemos sido capaces de transmitírselo a nuestros hijos, eso me hizo, en ese día tan complicado, me hizo también muy feliz. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, qué fortaleza. Y en ese contexto me imagino, Juan, que su vida, en ese momento particular, cuando le comunica a sus hijos, esa unión familiar, ¿no? Digo, lo importante es tener esa unidad, porque si no su hija lo contaba, que lo vio emocionado, quebrarse, pero esa unidad a veces lo hizo, le terminó la jornada siendo feliz o vibrando de felicidad, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Al final, yo creo que sentirse arropado por los más queridos, por los más cercanos, cuando estás en dificultad, sin ninguna duda es algo impagable, ¿no? Yo, por suerte, lo estoy teniendo. Y yo creo que estamos en un país, y yo creo que vosotros también, por las familias que he conocido, por algunos de los compañeros que he tenido argentinos, yo creo que el aspecto familiar también tenéis, vamos a decir, tiene fuerza en vuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que en eso somos bastante parecidos, ¿no? Entonces, en esos momentos, sentir esa unión es, como te decía antes,
ver. Ahí está, a ver. Le En decía, teoría se debería de guardar, ¿no? sí, porque ahí puse para. Sí, yo creo que se haya guardado, me parece. Ya, Le bueno, decía, esperemos que sí. ¿no? El hecho de vivir todo este tipo de situaciones, ¿no? Lo importante de la familia, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que es vital, ¿no? Vital que en una situación de dificultad a tu gente más querida, los más cercanos, estén ahí arropándote, ¿no? Yo creo que estamos o vivimos en dos países que la familia, vamos a decir, tiene una gran importancia, ¿no? Y yo creo que el sentir esa unión ayuda muchísimo, como te decía, ¿no? Pero yo también suelo decir, Emiliano, que está claro que cuando uno más necesidad siente de sentirse arropado es cuando está en dificultad. Pero esta reflexión la he hecho estos últimos meses, ¿no? Y me doy cuenta que muchas veces nos cuesta transmitir nuestras emociones y sobre todo nuestras emociones o pensamientos positivos hacia otras personas. Entonces, yo animaría a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo a decirles que no esperen, no esperen a que una persona tenga un problema, a que una persona tenga un diagnóstico como el que yo he tenido, para hacerles saber si le tienen cariño o le tienen respeto. Que no esperen a mañana, que se lo digan en este mismo momento, ¿no? Si sentimos algo positivo sobre alguien, no dejemos para mañana, no dejemos a que esté en una situación de dificultad, digámoselo hoy, porque yo creo que eso es energía positiva para cualquier persona en cualquier momento. Juan Carlos, me ha quedado recién escuchándolo esto de que mencionaba que usted se emocionó dos veces en su vida, una cuando falleció su padre y otra cuando tuvo que comentarles a sus hijos, transmitirles que estaba atravesando esta enfermedad. Me detengo en esto porque lo considero muy, muy valioso. ¿Cómo se fortaleció para enfrentarse ante sus hijos y decirles esto? Digo, y el hecho de la emoción, conjugar todos esos sentimientos para que el mensaje llegue a sus hijos y que ellos también lo puedan interpretar. Digo, hay una valentía extraordinaria desde su lado de vista. Pues a ver, mira, yo creo que lo que sentía es un poco una necesidad. Nosotros se lo hicimos saber a nuestros hijos allí en el mes de diciembre, primeros de diciembre, antes de ir, como te decía, de vacaciones de Navidad a nuestra tierra, Pamplona, y lo queríamos saber, lo queríamos decir evidentemente antes de comentárselo a mis hermanos y a mi madre, ¿no? Nosotros ya nos habían dado el diagnóstico, sabíamos de ello desde el 1 de julio. Entonces, ¿por qué tardamos también tanto tiempo? Bueno, en cierta manera porque yo quería asegurarme, y así me lo propuso el doctor Rojas, el doctor que me dio el primer diagnóstico, que el diagnóstico era cierto. Él me dijo que pidiese una segunda opinión y yo esa segunda opinión, es verdad que aún allí en diciembre no la tenía, me la dieron ya en el mes de febrero del 2020 y en definitiva fue algo no pensado. No lo teníamos preparado, así lo recuerda también mi mujer. Yo, como veis, soy una persona que me gusta hablar y muchas veces para situaciones trato bueno, de ir poco a poco, ¿no? Pero curiosamente aquel día fui directo al grano. Les dije, hijos, sabéis que vuestro padre viene desde hace un tiempo visitando a neurólogos. Hoy me han dicho, hace unos meses, me dijeron que tenía ELA, es una enfermedad sin cura, con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. Así, como te lo estoy contando, Emiliano. Eso es lo que me salió. Mi mujer, cuando acabó la reunión, me dijo, pero hombre, Juan Carlos, ¿cómo has sido tan directo? ¿Cómo no has cuidado un poquito más los detalles o las formas, ¿no? Le digo, María, es lo que me ha salido de forma natural y es lo que he tratado de transmitir de forma muy directa. Pues quizá había
esa necesidad que yo te digo, Emiliano, y en el fondo lo que sentí posiblemente al minuto fue cierto alivio, ¿no? Cierto alivio de que mis hijos ya supiesen lo que tenía su padre, ¿no? ¿Y en qué momento, porque usted me lo está contando, y contárselo a los extremos, ¿no? A su madre y a sus hijos. ¿Y en qué momento de la charla con sus hijos usted se da cuenta que se quiebra emocionalmente y que pudo trasladarle ese mensaje? Bueno, yo creo que fue como consecuencia de verlos llorar a ellos. Al final, claro, ellos se quedaron, por mucho que pensase que su padre no tenía algo leve, ¿no? No esperaban que la noticia o el diagnóstico iba a ser este, ¿no? Entonces, en el momento que escucharon esas palabras, sobre todo yo me imagino, pues lo que está relacionado con la esperanza de vida, pues es lo que les hizo llorar a los tres, juntarnos los cinco y, en definitiva, llorar todos juntos, ¿no? Que curiosamente yo digo que a veces parece, ¿no?, que los que no lloramos somos más fuertes, y nada más lejos de la realidad. Yo creo que muchas veces llorar alivia, entonces es bueno. No hay que tener, yo creo, ningún temor, al revés, ¿no? Por llorar y por sacar unas lágrimas de emoción, de lo que sea, ¿no? Entonces es mejor, porque yo creo que es una manera de sacarlo de dentro, ¿no? Y de expulsar eso que querías sacar de dentro de tu cuerpo, de tu mente, ¿no? Y qué lindo esto, Juan Carlos, de esa valentía, ¿no? Porque me pasa a mí, le puede pasar a cualquier ser humano, cuando escucha la palabra muerte, comienza a sentir una cierta distancia, no la quiere repetir, no la quiere escuchar, y, y usted la combate, ¿eh? Usted la enfrenta. Recién en un momento dijo: yo no le tengo miedo, dejé de tenerle miedo. Digo, retomando ese concepto, que sirva también para trasladar un mensaje, Juan, sobre ese sentido, ¿no? Porque usted tranquilamente podría estar abatido, sin ganas de vivir, pero créame que he sentido, y aquí a no sé cuántos kilómetros nos separan de Argentina y de España, que tiene unas ganas tremendas de comerse el mundo. Sí, 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 de una manera muy diferente a como lo he hecho durante 52 años, pero sí, sigo sintiendo que la vida merece la pena, que la vida merece la pena vivirla y disfrutarla. Hay muchas formas, como decíamos, de disfrutar la vida, ¿no? Y se puede disfrutar con limitaciones. Es más, es que yo creo que, evidentemente, esto que estoy viviendo yo no lo vive demasiada gente, porque esta es una enfermedad minoritaria, pero cuando tú estás enfermo, cuando tú estás con un problema como el que yo tengo, verdaderamente es cuando te das de cuenta del montón de gente que hay en este mundo que está viviendo cada uno con sus problemas, y muchos con sus problemas importantes, y son capaces de tirar adelante. Entonces, una de las cosas que me cuesta entender a veces, sobre todo de los medios de comunicación, es, aquí por lo menos en España, vemos los informativos, y los informativos es para echarse a llorar. O sea, son todo momentos de dificultad, accidentes, gente que ha muerto, gente que no sé qué, todo problemas, ¿no? Entonces, Pasa. eh, pasa también ahí, me imagino, ¿no? Entonces, yo a veces digo, yo creo, ¿por qué hacemos esto? Me imagino porque nos interesa, porque genera un morbo, ¿no? Escuchar todo este tipo de información. Pero yo tengo mis dudas, o quizá ni las tengo, de que escuchar a gente que lleva bien sus problemas, que es capaz de salir adelante de una dificultad, de superar una frustración, una decepción, por llamarlo de alguna manera, esto sería mucho más efectivo en la sociedad. Y creo que ayudaría a pensar al resto que también nosotros somos capaces, ¿no? Entonces, ver al final todo tan negativo, digo, ostras, estamos en un momento complicado en el mundo, ¿no? Con esta guerra también aquí en Europa, como sabéis, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, Y sí. yo digo muchas veces, no les demos la razón a esta gente, a estos políticos, o en este caso
a Putin, ¿no? Por complicar el mundo, ¿no? Por dar la sensación de que esto no puede funcionar de buena manera, ¿no? No le demos la razón. Demostrémosle que a pesar de todas esas dificultades, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a tratar de disfrutar de la vida. Entonces, no nos quedemos en casa, no nos asustemos, sigamos adelante. Juan, le quiero preguntar, ¿qué fue más difícil, afrontar la enfermedad o comunicarla? Pues quizá en algún momento dado comunicarla, quizá más comunicarla, ¿no? Porque, como te decía antes, yo el día del diagnóstico no siento un gran impacto. ¿Por qué? A veces suelo explicar que por dos razones. Yo creo, una, por mi forma de ser, seguro, por esa forma de ser que yo he adquirido o que yo tengo a día de hoy, pues a través del tipo de vida que yo he llevado. No nos olvidemos que todos en el fondo vivimos una montaña rusa, pero cuando tú eres deportista, cuando tú empiezas tan joven, cuando tú eres portero, vamos a decir que esa montaña rusa está llena de subidas extremas y de bajadas extremas. Entonces, yo creo que de forma natural, ese tipo de vida lo que a mí me ha ayudado es a intentar encontrar el equilibrio como autodefensa. Entonces, yo creo que esa forma de ser viene condicionada por esa manera de vivir. Y yo lo que traté ese día del diagnóstico, posiblemente y de forma natural, es encontrar ese equilibrio de nuevo, ¿no? Y como te decía antes, aceptar. Y la otra razón que creo que también tiene mucho peso, Emiliano, es que yo ya sentía que algo grave estaba pasando en mi cuerpo. Yo ya venía visitando a los neurólogos, evidentemente estaba relacionado con algo neurodegenerativo, no tenía muy buena pinta, ¿no? Entonces, cuando escuché pues, que el diagnóstico era ELA, yo creo que en cierta manera, como me ocurrió el día de que se lo expliqué a mis hijos, pues sentí cierto alivio, ¿no? Cierto alivio y cierta certeza ya de lo que tenías y de lo que tenías que asumir a partir de ese momento, ¿no? Qué bárbaro. Y, ¿y recuerda cuál fue el primer episodio que se entendió que algo no andaba bien en su cuerpo? ¿Cuál fue? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Le pongo fecha enero del 2018, o sea que estamos hablando ya de más de 4 años. Yo en aquel momento era primer entrenador en el Celta de Vigo. Entonces, yo recuerdo que pronto después de comer, normalmente a mí me gustaba hacer un poquito de deporte y mi hobby era la bicicleta, ¿no? Pues me servía un poco incluso para desconectar del fútbol una horita, 2 horitas, ¿no? Curiosamente, lo había hecho todas las temporadas y lo seguía haciendo, ¿no? Y en aquel momento mi cabeza lo que me pedía era siéntate en el sofá, Juan Carlos, túmbate un rato y descansa. Una sensación de fatiga extrema que no estaba relacionada con lo que te suponía el rol de ser primer entrenador, ¿no? Esa tensión, esa presión que uno siente, ¿no? Había algo más. Y yo me empecé a preocupar cuando ya allí en primavera de ese 2018 empecé a andar en bicicleta y a diferencia de las otras temporadas o de los otros años, que en cuanto acumulas unas horas encima de la bicicleta y unos kilómetros, tú lo que sientes es que tu capacidad física mejora y progresa hacia adelante, ¿no? Yo lo que sentía era que acumulaba cansancio. Empecé a darle un poquito más de tiempo entre salida y salida en la bicicleta y seguí acumulando cansancio. Y el primer hecho visible o síntoma visible que yo percibí fue que este dedo de mi mano izquierda empezó a funcionar de manera diferente, a otro ritmo más lento, como si le costase, ¿no? Que el resto de los otros dedos, ¿no? Aquello ya me empezó a preocupar un poquito más, ¿no? Pero en aquel momento el doctor no tenía aún la suficiente información, los suficientes síntomas como para diagnosticarme ELA, ¿no? Tuvo que pasar otro año más para que ella tuviese los síntomas
suficientes y la información suficiente para darme esa sentencia de muerte, ¿no? Al final, yo suelo decir, claro, poniéndome un poco en el lugar del neurólogo, es normal que al final el tiempo que pasa de los primeros síntomas al diagnóstico se alargue, porque en definitiva esta enfermedad viene diagnosticada a través de descartar que son otro tipo de enfermedades neurodegenerativas. Claro, lo que a ti te van a diagnosticar es una enfermedad que no tiene cura y con esa esperanza de vida. Entonces, ya se aseguran al 100% y creo que hacen muy bien los neurólogos hasta que te diagnostican, ¿no? esta enfermedad, la ELA. ¿Cuánto hace, Juan, que dejó de caminar? Pues de caminar aún con ayuda soy capaz aquí en casa. Llevo una silla de ruedas eléctrica desde hace más de un año. Hasta hace mes y medio, 2 meses que tuve una caída aquí en casa, aún era capaz de hacer mis series aquí en el piso de 100, 150 pasitos pequeños, solo, que repetía pues 10, 12 veces cada día, ¿no? Entonces era, vamos a decir, como una sensación de sentirme aún capaz de hacer eso y en definitiva también yo creo de no entregarle a mi cuerpo, a la ELA, demasiado pronto, ¿no? Es jugar un poco con ese equilibrio también, ¿no? Lo que pasa es que después de esa caída llegó un momento en que ya la fuerza evidentemente baja un poquito, también seguramente un poquito el miedo o el temor a caerte de nuevo y hacerte daño y en definitiva desde entonces, como te digo, ya caminar todo lo que sea movilidad necesito normalmente de mi mujer, que es la persona que está a las 24 horas conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que a día de hoy puedo hacer y centrado en ello, como te decía antes. Qué bárbaro. Juan, me meto un poco en la parte suya, que es muy rica de lo deportivo también. Quiero preguntarle, lo mejor que vivió, su mejor etapa como dentro del fútbol, ¿la ha vivido en el Barcelona? Por todo lo que significa eso. La mejor etapa de toda mi carrera futbolística la viví cuando era jugador. Ah, mira vos. Mira, cuando yo era joven, me acuerdo que los veteranos del equipo, allí en Osasuna, donde yo empecé, me decían, Juan Carlos, aprovecha y alarga tu carrera todo lo que puedas, porque no vas a sentir nada parecido posteriormente. Como sabéis, yo me he sentido un privilegiado también porque el mismo día o el mismo año que yo decidí dejarlo, allí en el 2003, yo pasé a formar parte del staff técnico del Fútbol Club Barcelona como entrenador de porteros, Claro. los primeros 8 años, ¿no? Con Frank Rijkaard y luego con Pep Guardiola. Vamos a decir que ganamos una Champions con Frank, ganamos otra Champions con Pep, el triplete, el sextete. Después apareció la época donde fui segundo entrenador también con Luis Enrique en el Fútbol Club Barcelona, donde volvimos a ganar otro triplete allí en el 2015 y la Champions en Berlín, entre ellas. Y después las experiencias que he tenido como primer entrenador también, ¿no? Nada se le parece, nada me ha dado tanta satisfacción como lo que yo sentí cuando era jugador. Incluso todos esos momentos donde yo no fui titular. Yo suelo decir que tuve mis años de titular indiscutible, pero también a veces fui el suplente indiscutible del equipo. Entonces también aprendí mucho de eso y también disfruté mucho de eso. Entonces, esa parte de involucración, de sentirte partícipe cuando tú eres jugador, por lo menos en mi caso, y creo que somos muchos los que pensamos de la misma manera, no la sientes cuando tú estás en un staff. Quizá lo que más se le puede parecer es cuando tú eres primer entrenador, ¿no? Pero al final no nos olvidemos que, vale, tú puedes ser el líder, de hecho lo eres cuando eres primer entrenador, tú puedes transmitir una idea de juego y los jugadores, vamos a decir, hacerla efectiva en el terreno de juego, pero al final los que lo hacen efectivo, los que realmente importan, los que tú necesitas siempre, son los futbolistas. Por muy bueno que tú seas de entrenador, si no tienes futbolistas,
no vas a poder llevar a cabo esa idea, ¿no? Entonces, creo que esto es muy simple, ¿no? Ahora, ¿qué? Habla de su esencia, ¿no? Porque su esencia no se ha modificado. Yo me ponía a pensar, le pregunté lo del Barcelona porque estuvo al lado de Guardiola, de Luis Enrique, al lado de Rijkaard, ganó las Champions, fue campeón de la Copa de Clubes, del Mundial de Clubes que se juega en Sí. Arabia, Uh-huh. en diferentes situaciones, en diferentes lugares. Ganó todo lo que imagina alguien que esté inmerso en un cuerpo técnico, ¿no? Y usted me dice, no, yo no lo cambio por nada haber vivido mi etapa como jugador. Digo, hay una esencia que usted sostiene detrás de ese mensaje, ¿no? Los Sí, logros, las sí. vivencias, las personas con las cuales estuvo al lado, que fueron de jerarquía, de envergadura, no han modificado esa esencia, ¿no? Y ese momento de su carrera. Claro, porque al final, Emiliano, yo suelo decir que, y le he repetido la palabra privilegiado, y es lo que siento. Al final yo me sentí un privilegiado porque en el fondo yo pude hacer de mi hobby de niño mi profesión. ¿Qué puede haber en este mundo más grande que esto, no? O sea, que al final esos momentos que tú disfrutabas con tus amigos allí con 6, 7, 8, 9, 10, 12 añitos en el pueblo, de pronto se ha convertido en tu profesión, de pronto se ha convertido, evidentemente con mucho esfuerzo y muchas dificultades, pero se ha convertido en tu vida, ¿no? Lo que sientes en un terreno de juego, tener el privilegio de poder condicionar tantas personas su estado de ánimo, eso es impagable. Eso es otra de las cosas impagables que hay, ¿no? Es verdad que uno siente también a veces una presión grande porque de la misma forma que condicionas al aficionado, al fan positivamente, sabes que si no ganas también, vamos a decir, su estado de ánimo va a estar tocado, ¿no? O va a ser negativo. Entonces, bueno, esto es lo que uno siente cuando está ahí debajo, ¿no? Al final, yo creo que el fútbol y el fútbol profesional tiene sentido si los campos están abarrotados, si los campos tienen gente. Lo hemos podido comprobar en esta pandemia, ¿no? O sea, qué triste, ¿eh? Yo un par de veces he ido a ver al Fútbol Club Barcelona con el estadio vacío y la sensación que he tenido allí en la grada es que eso no tenía ningún sentido. O sea, el fútbol, claro que sí, para esos 22 que están ahí, juegan y disfrutan un rato y ya tiene sentido, pero sin gente no hay, no adquiere sentido absolutamente, prácticamente nada, ¿no? Qué bárbaro. ¿Y quién fue su referente como entrenador? Bueno, no podría quedarme con uno nada más, porque yo digo que los he tenido muy buenos y además, algo que creo que es muy importante, muy diferentes entre unos y otros, en cuanto a ideas de juego, en cuanto a formas de ser. Yo he tenido la fortuna de tener pues, a Carlos Salvador Vilardo, como vosotros sabéis, un año en Sevilla espectacular, del cual aprendí muchísimas cosas. Para mí él fue un transgresor, porque lo que él nos transmitía, nosotros aquí en España no lo habíamos escuchado nunca, pero es que 2 años antes había tenido a Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona, otro transgresor con una idea de juego totalmente diferente, pero igual de transgresora y de impactante, ¿no? Entonces, tener estos entrenadores en el paso de 2 años nada más, a mí me marcó mucho. Después tuve la suerte de tener también a Luis Aragonés, que para mí ha sido un entrenador, un maestro espectacular. Y después yo, fíjate, antes hablábamos que pasé de ser portero a ser entrenador de porteros sin descanso. Yo, mi primera intención cuando ya era veterano, cuando estaba en mis últimos años como jugador, era montar una escuela de fútbol y poder transmitir a los chicos jóvenes todo lo que a mí me había enseñado los maestros, esos entrenadores de los que he hablado, ¿no? Eh, Curiosamente, lo que no me daba cuenta es de que me quedaba mucho por aprender, que es todo lo que pude aprender en mi época formando parte de los staff de Frank Rijkaard, de Pep Guardiola y de Luis Enrique, ¿no? Entonces, bueno, he podido disfrutar, he podido aprovechar y aprender mucho y en definitiva, sí que es verdad que cuando yo he sido primer entrenador, lo que he intentado transmitir, lo que está en mi cabeza
es un poco la idea de juego que tiene el Fútbol Club Barcelona. No nos olvidemos que entre los 2 años que estuve de jugador y los 11 años que estuve como parte de un staff, claro, son 13 años escuchando una idea, sintiendo, trabajándola, reflexionando sobre ello. Aquello se quedó muy dentro de mí, ¿no? Y traté, pues con el convencimiento que conllevaba, pues de transmitírsela a los jugadores y poder aportarles algo. Esa es la sensación, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el fútbol ya no solamente vale gestionar perfectamente un equipo, como podría pasar hace 25 o 30 años cuando yo era futbolista. Yo creo que ahora el futbolista, por lo menos aquí en España, que es donde yo he trabajado, tienes la sensación que te exige que tú le aportes algo en el aspecto colectivo y en el aspecto individual. Que ese chico se sienta un poquito mejor jugador el día que te has marchado que el día que llegaste al equipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el fondo esa ha sido mi motivación para ser primer entrenador, ¿no? Como te decía antes, poder aportar algo que yo en definitiva he aprendido de otras personas, ¿no? ¿El mejor jugador que ha compartido cancha o que tuvo la suerte de compartir? Pues también muchos, pero claro, en la época de futbolista, tener a Diego Armando Maradona como compañero, ya no solamente en lo futbolístico, sino en lo personal, pues fue otra vez otro privilegio, ¿no? Que me dio la vida. Fue un año fantástico con él, ¿no? Pudimos aprender tantas cosas de lo que ocurría o de lo que a él le ocurría dentro del terreno de juego, pero también de lo que le ocurría fuera del campo, ¿no? Y eso adquiere una dimensión totalmente diferente y muchísimo más amplia y reconfortante, ¿no? Y después, como sabéis, pues claro, he coincidido en el Fútbol Club Barcelona, pues desde el debut de Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi, estos jugadores, Busquets, Víctor Valdés como portero, ¿no? Puyol. He podido vivir ya no solamente 1, ni 2, ni 3, sino muchos de sus años de carrera y verles cómo han crecido en lo futbolístico y en lo personal es fantástico, es fantástico. Me he quedado, como te decía antes, sin esa experiencia de haber creado mi escuela de fútbol y ver crecer a esos chicos jóvenes, pero he tenido la posibilidad de ver crecer a los mejores del mundo, ¿no? A unos cuantos de los mejores del mundo. Y eso también ha sido muy gratificante. Juan, y el 2020, si bien usted ya sabía de la enfermedad y cómo la estaba transitando, fue un año también muy difícil para los futboleros por la desaparición física de Maradona, la muerte Sí. de Diego. Usted recién me decía que haber compartido con Diego fue quizás lo mejor, fue lo más importante, haber compartido el jugador más importante que sintió estar ahí al lado de él. ¿Cómo tomó eso cuando sintió con la enfermedad suya, tratar de llevar en un periodo quizás de asimilación, también encontrarse con la muerte de Maradona? ¿Recuerda la reacción? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué sintió? ¿Qué dijo? Pues mira, esa noticia sí fue un impacto. De la misma forma que te he dicho que mi diagnóstico no me impactó, pero en cierta manera la muerte de Diego lo que me vino es a corroborar la fortaleza física y mental que tenía Diego. Porque viendo lo que ha vivido, cómo ha vivido, que él haya aguantado 60 años como aguantó, me parece una auténtica barbaridad, sinceramente. Y lo que estoy seguro es que, vale, quizás 60 años a día de hoy no parecen demasiados, pero lo que estoy seguro es que los vivió a tope y dejó un legado muy grande, muy grande. Y para un compañero como yo fui en Sevilla, el mejor legado que nos dejó es conocerlo personalmente, porque a la gente se puede echar, a algunos, a la mano a la cabeza, ¿no? Evidentemente yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que él hizo y cómo las hizo, pero yo pude vivir cerca de él y yo pude sentir lo difícil, la gran diferencia que había entre ser futbolista y ser Diego Armando Maradona. Entonces, todos hablamos muy fácilmente de los demás, pero no sabemos de la dificultad, no sabemos de lo que uno vive
en su cuerpo, en su mente, ¿no? Y yo una de las cosas que me llamaron la atención, la primera que yo creo que me llamó la atención de Diego, y puede parecer una estupidez, o parece algo nimio, es su cercanía. Y yo suelo decir que cómo la sentiste, pues no la sentí solamente en mis carnes, sino en cómo se comportaba él con los de alrededor del equipo. No solamente con sus compañeros, sino con los utilleros, con los fisios, con el staff, con el jardinero. Él, al segundo día de estar contigo, te llamaba por tu nombre, absolutamente a todos, no solamente a los compañeros. Entonces, ahí lo que tú sientes es que, digo, Armando Maradona, el mejor jugador del mundo, se está ocupando de ti, se ha preocupado de memorizar tu nombre y de llamarte por tu nombre. A mí eso me causó impresión, sinceramente, ¿no? Porque, ostras, no es fácil. A mí, por lo menos, no sé si por memoria o por qué razón, me cuesta a veces también el memorizar y el llamar a las personas con las que convivo por su propio nombre, ¿no? Ahora, qué impactante lo que está contando Juan Carlos. Recién dijo, como no me impactó cuando me dijeron lo de la enfermedad, sí me impactó lo de Maradona. Digo, hay una frase, Sí, eso generaba Maradona, ¿no? Fue más impactante sí. enterarse de la muerte de Maradona que cuando le dan el diagnóstico. Hay una brutalidad en esa sensación, ¿no? Es fuerte, ¿no? Sí, sí, pero es la realidad, es la realidad. Al final te cuento lo que sentí, ¿no? Y ese impacto que yo tuve quizá el día de escuchar la muerte de Diego viene precedido por esa admiración a que yo le tengo. Y vuelvo a repetir, más que admiración futbolística, es admiración personal. Porque, mira, yo también lo he contado, lo he hecho público y también con algún periodista argentino hace un tiempo. Él, después de los partidos allí en la Liga Española, que jugábamos sobre todo fuera de casa, nos quedábamos a dormir en el sitio donde jugábamos o muchas veces hacíamos noche en Madrid, ¿no? A mitad de camino. Y muchas veces, claro, ¿dónde ibas a salir? No tenías partido hasta el domingo siguiente, podías salir un rato, ¿no? Pero ¿dónde ibas a salir con Diego, no? No podías salir a ningún sitio. Y me acuerdo pues que nos juntábamos en una de las habitaciones de algún compañero y a veces en la suya, ¿no? Y nos solíamos juntar allí la mayoría de los que estábamos convocados. Y imagínate, le cosíamos a preguntas de todo tipo, futbolísticas y personales, ¿no? Y nos contestaba absolutamente a todo, con una sinceridad digna de elogio. Y yo suelo contar que alguna vez él nos dijo, ¿no? Cuando nos contaba alguna de sus vivencias personales, nos dijo, para finalizar, que sepáis que yo os cuento esto porque os tengo cariño, porque yo sé que me he equivocado y no quiero que os ocurra a vosotros lo que a mí me ha pasado. Ah, Claro, escuchar eso de Diego Armando Maradona, pues imaginaros, claro, nosotros con la boca abierta, ¿no? Y para mí eso está por encima de todo lo demás. A mí ahí me ha demostrado el tipo de persona que es, ¿no? Esa cercanía, esas en el fondo ganas de ayudarte a no cometer los mismos errores que él cometía. Él era consciente de ello, pero no era capaz, vamos a decir, pues de controlarse, ¿no? En algunas situaciones. uh-huh. Y el delantero que más ha tenido, que siempre este me vacuna, me hace algún gol. Pues ha habido muchos, por desgracia ha habido muchos. Pero también te digo, yo muchas veces les decía, los peores rivales que tenía eran mis amigos. Cuando me enfrentaba a excompañeros que había tenido o amigos con los que había coincidido en otro equipo, porque me vacunaban absolutamente todos, ¿no? Le digo, hombre, que soy vuestro amigo, joder, tened un poco de cuidado, meterles a otros porteros en otro partido. Pues no he tenido tampoco, no sé, un delantero exclusivamente. Ha habido muchos porque es que 17 años dan para mucho, ¿no? Y bueno, pues yo me enfrenté a jugadores como Hugo Sánchez, como Santillana, de los mayores en mi primera época,
después sufrí evidentemente pues los Romario, Stoichkov en el Fútbol Club Barcelona, bueno, muchos delanteros de muchísimo nivel, ¿no? Y la última parte de la entrevista tiene que ver con esto, Juan Carlos, y discúlpeme el abuso del tiempo, por favor. No, hombre, no hay problema. Quiero hablar de Messi. ¿Qué es estar cerca de Messi? Verlo de la línea de cal 10 centímetros afuera y verlo todos los días. Cuénteme algo que no sepamos los argentinos de Messi, que no tenemos la chance de verlo todos los días, de ver cómo siente, cómo piensa, qué dice, cómo habla. Qué privilegio. Pues Usted puso de palabra en algún momento de la entrevista la palabra privilegio, ¿no? sí, sin ninguna duda. Pues una vez más me siento un privilegiado porque a diferencia vuestra, que lo habéis podido disfrutar y ver, vamos a decir, en la competición cada 3, 4 días o semanas cada 7, 8 días, yo lo he podido ver casi todos los días de su carrera, ¿no? Allí en los entrenamientos. Y curiosamente, lo que yo suelo explicar es que el Messi que veíamos en los partidos era el mismo Messi que veíamos en cualquiera de las tareas que nosotros organizábamos para cualquiera de esos entrenamientos. Yo creo que a Leo le vamos a valorar en su justa medida cuando ya no esté jugando, cuando ya no sea futbolista, porque entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a valorar iba a decir lo difícil, lo imposible casi que es prácticamente hacer una carrera completa en el top, pero no en el top 10, peleando por ser el top 1 continuamente. Eso es muy difícil. Eso es lo que le va a hacer, yo creo, diferente a la mayoría de los jugadores números unos en otras épocas. En la suya, yo creo, con una dificultad extrema, porque ha vivido una época que sí, que por una parte el futbolista y futbolistas talentosos como él han estado más respetados por los rivales como consecuencia del tipo de fútbol o de las normas, ¿no? Que se rigen, que lo que hace 40 o 50 años o la época que estuvo Diego, pero por otra parte también ha jugado contra equipos muy bien organizados, contra rivales con unas capacidades físicas al 200%. Entonces, eso realmente es muy complicado. Pero más que en lo físico, para mí la complicación o la complejidad la tiene su capacidad mental. Su capacidad mental para mantenerse durante toda su carrera, como antes decía, prácticamente en el top 1. Y eso solamente lo sabe lo que le ha costado él mismo. Yo... Sí, adelante. Yo a veces solía decir, ¿no? Suelo decir, me hubiese gustado en algún momento de esos de frustración, como consecuencia de perder algún partido, me hubiese gustado estar un ratito en la mente de Leo para percibir en su justa medida qué niveles de frustración se pueden superar, porque lo superaba. A veces le costaba un poquito, pero normalmente lo superaba y a los 3, 4 días estaba otra vez al 100% para darlo, ¿no? Entonces, eso se consigue con una mente muy fuerte, con una mente muy ambiciosa. Pero vuelvo a repetirte, Emiliano, creo que en ese transcurso de ser el número 1, de creer todos los que estamos cerca y más lejos de él, de que todo ha sido un camino de rosas, no lo creo. No lo creo porque él, para conseguir lo que ha conseguido, ha tenido que ser el que más se ha cuidado, el que más ambicioso ha sido, el que más ha tenido que trabajar su mente y el que más fuerte era, no solamente gambeteando, como decís ahí, o jugando, sino mentalmente, preparándose para el día a día, ¿no? Qué definición esa, Juan Carlos, ¿no? El hecho de decir, me gustaría haber estado en los momentos, por un instante en la mente de Messi para ver cómo sorteaba la adversidad y los momentos adversos, ¿no? Es algo, Sí. es una frase hermosa esa, ¿no? Sí, sí, es que
al final, yo siento también que en la sociedad que vivimos aquí, por lo menos en España, Emiliano, hay como una sensación de que la frustración, que la decepción, sobre todo para la gente joven, cuesta superar. Sí. Y yo creo que cuesta superar porque quizá los responsables somos nuestra generación, los padres de esos chicos, que les hemos querido sobreproteger excesivamente y cuando tienen que salir a la calle se encuentran con la realidad. Y la realidad es que en la vida hay momentos de todo tipo y la frustración y la decepción es parte de. Entonces, si normalizásemos esa frustración, yo creo que esos chicos jóvenes serían más capaces y sobre todo serían más capaces de superarla en menos tiempo y con menos dificultad y con menos rabia, ¿no? Qué linda definición esa, ¿no? Si normalizaremos la frustración, es maravilloso eso, ¿no? Sería mucho más fácil. Sí, es entender que es parte de la vida. O sea, la vida ni del mejor jugador del mundo, del número uno del mundo durante muchos años, ha sido un camino de rosas, para nada, para nada. Pero por otra parte también, Emiliano, yo suelo decir que los primeros responsables de que nos tenga la gente idealizada somos nosotros, los propios deportistas, ¿no? Yo creo que ahora lo vimos en las Olimpiadas últimas, veo que hay como un poquito más de capacidad de transmitir lo que uno siente. Y hemos visto algunos deportistas importantes en estas últimas Olimpiadas que han hecho saber esas dificultades que han sentido en un momento dado u otro, esas frustraciones, esas decepciones, ¿no? Porque además el deporte nos las pone encima de la mesa siendo muy jóvenes. De hecho, yo creo que el deporte nos da la posibilidad de crecer, si cabe, un poquito más rápido que cualquier otra persona. Porque en definitiva tú lo que tienes que aprender rápidamente es a superar dificultades, porque aquí no gana nadie. Aquí no gana nadie. Entonces, o sea, perdón, aquí no gana nadie siempre. Entonces, cuando llegan las derrotas, o te levantas rápido o te pasa otro compañero por encima tuya que quiere ocupar el sitio que tú estás. Entonces, tienes que aprender a levantarte, a seguir adelante y bueno, pues en definitiva, a hacerte una persona muy resiliente, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Hay que aprovechar eso que nos da el deporte, pero yo creo que también deberíamos a veces de abrirnos y de explicar nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Yo creo que no lo hacemos por miedo pues a sentirnos menos que los demás. Y muchas veces no nos damos cuenta que el que está al lado nuestra también tiene su problema y también igual es tan grave o más que el tuyo, ¿no? Entonces, a veces el charlar entre unos y otros y hacer saber ese problema es el que nos va a dar la posibilidad de solucionarlo. Porque en esta vida hay momentos en que los problemas nos bloquean, a todos, o a la mayoría. Entonces, cuando uno tiene esa sensación, yo creo que lo que tiene que buscar es alguien cercano al que poder transmitirle esa debilidad. Entonces, yo creo que para eso hay que ser humilde y a veces nos cuesta, yo creo, tener esa humildad para transmitir esa debilidad. Juan, qué lindo escucharlo, la verdad, una enseñanza, la verdad que conmovedora, se lo dije en el arranque de la nota, se lo digo ahora, no solamente que desprende alegría, también desprende optimismo y mucha sabiduría, le agrego dos términos más, no solamente alegría. Lo ha tenido Messi cuando debutó, lo ha tenido a Messi con Guardiola y lo ha tenido a Messi con Luis Enrique. ¿Cuál fue el acto de mayor generosidad que ha tenido Messi con usted? Pues yo diría que la cercanía, como te he dicho antes con Diego, en eso se han parecido. Hemos tenido muy buen feeling. Yo creo que en el caso de Leo también ha sido muy importante algo de lo que hemos hablado aquí, y es la familia.
Entonces, yo el conocer, el ver a su padre, el ver a alguno de sus hermanos en alguno de esos viajes, el tener esta comunicación y sobre todo pues el de compartir tantos años, ¿no? de su carrera, pues desde que era un crío a su plenitud o su madurez, pues yo creo que eso nos ha acercado. Entonces, él es una persona quizá más introvertida que lo que era Diego, pero es una persona igual de cercana. O sea, yo siempre me he sentido en ese sentido muy, muy, muy cerca de él y hemos tenido conversaciones muy, muy interesantes, la mayoría de ellas a través del fútbol, ¿no? Qué lindo. Y, ¿Y cuándo lo vio a Messi en su mayor momento máximo, top? De tenerlo tan cerca, ¿cuál fue el momento que dijo, uy, este chico me volvió a sorprender? De los 16 a los 32. Nada, es que ya cuando llegó ya llamaba la atención. También es verdad, ¿hubieses firmado que iba a hacer la carrera que ha hecho? No hubiese firmado porque sentía, como te decía antes, por experiencia propia de haberlo visto en Diego, lo difícil que es ser no un futbolista profesional, sino ser el mejor del mundo. Y quererlo ser durante toda tu carrera, eso ya es de un nivel de dificultad extremo. Entonces, nunca lo hubiese sentido. Pero él yo creo que fue mejorando conforme iba pasando el tiempo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Al final, sus experiencias, es una persona muy inteligente, muy observadora, que aprende de cada una de sus situaciones, ¿no? Entonces, ver también cómo él creó su familia, tuvo a sus hijos, yo creo que todo eso le ayudó a tener un equilibrio, una mentalidad, si cabe, un poco más cercana, ¿no? Y en ciertos momentos también yo diría que incluso abrirse más, ¿no? Los últimos años aquí en el Fútbol Barcelona, él aceptó también y llevó ese liderazgo no solamente en la cancha, sino también a veces en el vestuario y fuera del vestuario, en los medios de comunicación, ¿no? Se le veía más cómodo también con los medios, ¿no? Dentro de ser una persona, es verdad, mucho más introvertida y que hay que respetar, evidentemente, porque cada uno somos como somos, ¿no? ¿Le gustaría verlo en el Barcelona de nuevo, finalizar su carrera como hombre que vivió mucho tiempo en el Barcelona como usted? ¿Sería lindo para sus ojos verlo en el Barcelona de nuevo? A mí me hubiese encantado que hubiese hecho toda su carrera aquí. Vamos a decir, ojalá, ¿no? Que en un momento dado, y si él siente, o sea, yo conociendo a Leo creo que hay algo muy claro. Él, si se da la posibilidad de volver a Barcelona, se va a dar porque él siente que puede aportar algo y algo importante. Él sabe que el FC Barcelona no es un equipo para pasearse por el terreno de juego, sabe de la exigencia, mejor que él no la sabe nadie, no la ha vivido nadie. Entonces, yo estoy seguro que si se diese ese caso, se va a dar con la seguridad de que él va a tener, de que puede aportar algo. Sí, no. Pero a mí me hubiese gustado, Emiliano, que hubiese hecho toda su carrera. Yo me sorprendió mucho cuando el burofax aquel, porque entendí que tenía que estar muy molesto para que él se marchara del Fútbol Club Barcelona. Qué bárbaro. Porque él estaba muy bien aquí y lo hizo saber, ¿no? Y después yo creo que él estuvo casi un poco quizá obligado a salir, ¿no? Pues por la situación económica. Y yo después de aquel burofax ya pensé que ese sueño que, bueno, yo también a veces había pensado, de ostras, qué bonito que Leo, el mejor jugador del mundo, hiciese toda su carrera en el Fútbol Club Barcelona, porque sería algo atípico. Si vemos ahora lo que son los equipos, las carreras de los futbolistas, vemos que mínimo jugamos en 4 o 5 equipos, ¿no? Y ya no es como hace 30, 40 años que permanecía en toda su carrera la mitad del equipo, de los jugadores de un equipo, ¿no? Entonces, ahora eso se ha perdido.
Entonces, que el mejor jugador del mundo en esta época que hemos vivido hubiese hecho toda su carrera en el Fútbol Club Barcelona hubiese sido, para mí por lo menos, fantástico, ¿no? Pero desgraciadamente no se ha podido dar así. Qué lindo, qué lindo. Y está contento, está conforme, hace bien, porque se ha notificado ayer, un ex compañero suyo como el Cholo Simeone que siga dirigiendo el Atlético Madrid. ¿Está bien que así sea? ¿Haría lo mismo? Pues a mí me parece que tiene mucho mérito. A mí me parece que tiene mucho mérito lo que está haciendo el Cholo. Como te decía antes, por el estilo de juego, evidentemente me gusta más el juego de Fútbol Club Barcelona. En el fondo yo veo al Cholo y veo en parte a Carlos Salvador Vilardo. Hay ciertas, como no puede ser de otra manera, pues muchas de esas enseñanzas que yo escuché en un año, él las pudo tener durante más tiempo, ¿no? Entonces, el Cholo, vamos a decir que es un poco como era de jugador. Él era un poco un jugador que tiraba en lo emocional también en el terreno de juego. Era un equipo, era un jugador que realmente se hacía seguir, ¿no? Como que te incitaba a ser activo, a ir hacia adelante, ¿no? A pelear hasta el último minuto. Y eso es lo que transmite el Atlético Madrid. Y lo que para mí tiene mucho, mucho mérito, más allá de que sea el Atlético Madrid, que siempre, como sabéis, aquí en España, pues ha sido un equipo que no ha tenido normalmente estabilidad o continuidad. Lo que nos dice en el momento actual que vivimos del Cholo Simeone y le da para mí un mérito especial es que es muy complicado, prácticamente imposible, no lo ha hecho más que él, en los últimos tiempos estar más de 10 años en un equipo de este nivel. Sí. Es verdad que él ahora tiene la fuerza y desde hace unos años y en muchos casos lo que va cambiando es los jugadores, pero no es fácil tener al mismo entrenador durante tanto tiempo y que sea capaz de motivarte a seguir adelante y a mejorar cada día, ¿no? Entonces a mí eso le da bueno, no sé, como algo especial, ¿no? Como algo diferente en el mundo del fútbol actual. ¿Y hace bien en quedarse un año más, en seguir? Pues a ver, mira, yo antes he hablado de Luis Aragonés, que también lo tuvo él en el Sevilla y luego en el Atlético de Madrid, yo creo. Luis Aragonés, me acuerdo que muchas veces me decía Juan Carlos, él ya sentía que yo iba a ser un día entrenador y me decía, Juan Carlos, cuando seas entrenador, hay que saber muy bien cuándo llegar, si puedes elegir, a los equipos y hay que saber muy bien cuándo marcharse. Y él me venía a decir, bueno, pues a veces cuesta dejar un club o un equipo en momentos de éxito, ¿no? Pero a veces es lo más inteligente. Entonces yo quiero imaginarme y evidentemente si el Cholo ha decidido que sigue, seguro es porque lo primero que no le falta es motivación y lo segundo que no le falta es sensación de que los jugadores le van a seguir, bueno, pues haya tomado esta decisión. Pero yo siempre tenía en la cabeza esa doble frase de Luis, ¿no? De que a veces nos cuesta, ¿no? Sobre todo cuando las cosas van bien, pues desligarte, ¿no? de un club, pero a veces es la mejor decisión, porque en definitiva no es fácil, ¿no? Estar siempre a la altura de las expectativas, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vuelvo a lo anterior, Messi sigue en contacto con esto de su enfermedad, sigue siendo cercano como lo era, o sigue en día. Ahora en el transcurso de este tiempo no hemos tenido contacto directo, pero sí hasta hace unos meses estuvimos compartiendo algún mensaje de WhatsApp y lo digo, al final, mira, esta es otra de las enseñanzas de Frank Rijkaard, ¿no? Él decía que cuando tú tienes una persona a la que quieres, cuando hay, vamos a decir, una amistad, no importa si has estado un año o 3 años sin verte, cuando te vuelves a encontrar, parece que no ha pasado el tiempo y parece que ayer habíamos estado trabajando juntos o habíamos estado paseando juntos, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que con Messi el día que me vea, ese cariño, esa amistad,
no habrá cambiado. Por lo menos por mi parte, os lo puedo asegurar que no ha cambiado absolutamente nada, porque yo, como antes te he dicho, Emiliano, me siento un privilegiado, pero es que me siento privilegiado porque nos ha dado tanto, ¿no? Nos ha dado tanto y yo sé que ese dar tanto a los demás le ha costado mucho trabajo también a él personalmente. Qué bárbaro. Y para finalizar, y a modo de reflexión, Juan, eh, ¿es difícil ser Juan Carlos Uncé en esta época, en estos tiempos? No, no, para nada, para nada. Yo, es otra de las cosas que he dicho siempre, ¿no? Yo al final he estado en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pues viviendo los momentos. ¿Sabe por qué se lo pregunté? Primero, para sobrellevar la enfermedad, para sentirse bien. Uh-huh. Segundo, para que el resto de su familia lo vea bien y que usted pueda traducirle ese mensaje. Y tercero, porque ¿cómo hacemos para mirar el futuro con optimismo, sabiendo que científicamente esta enfermedad, usted lo dijo, y ya está transitando su cuarto año, está rompiendo esa barrera? Por todo eso se lo preguntaba, ¿no? Sí, yo estoy disfrutando, como te he dicho anteriormente, Kiliano, de esta parte de mi vida, ¿no? Porque, sobre todo porque me sigo sintiendo útil, porque ese objetivo de vida que yo tengo después de hacer público mi diagnóstico se sigue cumpliendo. Y ver que puedes ayudar, que puedes dar algo, lo que te das de cuenta con el paso del tiempo es que te da mucha satisfacción. Pero es que te da mucha satisfacción justamente porque yo siento que recibo muchísimo más de lo que yo estoy dando o ayudando. Entonces es una sensación muy fácil de mantener, ¿no? Y al final me siento bien, me siento útil, recibo ese cariño, ese respeto que posiblemente de otra manera no lo hubiese recibido, ¿no? Por lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿no? A veces nos cuesta transmitir nuestras emociones, ¿no? Y las positivas, ¿no? Entonces, yo voy a ser un poco pesado y me voy a repetir, pero me vas a dejar, Emiliano, que le diga otra vez a los que nos están escuchando y nos están viendo que si tienen algo positivo que decir a cualquier persona, que no dejen para mañana hacerlo, que lo hagan enseguida. Que lo hagan ahora, porque ahora se van a sentir escuchados y van a sentir cómo llega ese cariño y ese respeto. ¿Y qué cosas disfruta ahora, en el transcurso de esta enfermedad, que antes no disfrutaba, Juan? Pues antes quizá era todo más relacionado con el físico, ¿no? Más relacionado, pues incluso con lo material, ¿no? Al final, pues sí, pelear por un título, pelear por ganar un dinero, por hacer un contrato. Estaba todo más relacionado con lo material, ¿no? Lo que muchas veces nos ciega y a veces nos aleja un poco de lo esencial, ¿no? Entonces yo ahora lo que estoy disfrutando, si cabe, es más de cierta tranquilidad, de poder tener una vida un poco más tranquila, que me da más posibilidades de escuchar, de reflexionar y en cierta manera como consecuencia de no ser tan activo, aunque es verdad que estos últimos meses también, pues aquí por unas cosas o por otras, tampoco paro mucho en casa, ¿no? Y como te decía, bueno, pues hago charlas, hago entrevistas y en definitiva lo que siento es que esto también me genera mucha energía positiva, ¿no? Toda esa movilidad me genera, vamos a decir, un cansancio físico, pero compensa sobradamente con la energía que recibo, ¿no? ¿Y qué cosas le gustaría vivir de acá hasta el final de su vida? ¿Qué cosas le gustaría vivir? Que mi vida tenga sentido hasta el último día, que yo creo que te lo he comentado antes, Emiliano. Al final eso es lo que me va a dejar tranquilo, que yo tenga la sensación que mi vida ha merecido la pena hasta el último día. Y curiosamente, como te decía hace poco, va a tener sentido si yo soy capaz de seguir dando y ayudando, porque en definitiva es lo que me va a reportar más satisfacción. Y deportivamente, ¿qué cosas le gustaría que le pasen de aquí hasta el final de su vida? Que le pase al fútbol, Pues a ver, a cualquiera, a alguien. ¿Qué cosas? bueno, pues mira, me gustaría que
que la selección española saliese campeona en este próximo mundial, ¿no? Como sabéis, la dirige mi amigo íntimo Luis Enrique y también está metido en el staff como analista, como ayudante de Luis, mi hijo mayor, Aitor. Entonces, bueno, me encantaría, ¿no? Primero por Aitor, pero evidentemente también por Luis, porque la relación que nosotros tenemos es una relación muy intensa, muy cercana, con momentos de gran dificultad por un lado y por otro, pero justamente yo creo que eso es lo que nos ha unido, ¿no? Entonces, mi deseo deportivo, quizá mi sueño deportivo sería este, ¿no? Que Luis pueda vivir esa experiencia y que, bueno, pues como consecuencia mi hijo la pueda disfrutar, ¿no? Y coinciden en algo, los dos han mostrado ser resilientes al 100%, ¿no? A Luis con la pérdida de un hijo, usted llevando esta enfermedad y mostrando las credenciales de cómo se debe luchar ante esta enfermedad. Créanme que los une eso, ¿no? Esa lucha constante, ¿no? Y cómo, recién hablaba usted, y qué curioso todo, ¿no? Me gustaría estar por un momento en la mente de Messi para ver cómo se reinventa ante una adversidad. Bueno, usted también, a mí me gustaría estar en su mente, yo como periodista, me gustaría estar en su mente para luchar de esta manera, ante esta circunstancia de vida que le está tocando atravesar. Déjeme decírselo. Muchísimas gracias, Emiliano, un placer. Así que simplemente agradecerle este rato y por tanta humildad, por tanta generosidad y las lágrimas, por lo que ha hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.